Muy buenas noches, estamos en el segundo programa de Sin Tabúes, un programa auspiciado por el portal Africanista. Esta noche tenemos al Baba Carlos Román Flores Guillén, babalawo tradicional de la Ciudad de México, al cual vamos a pedirle que también nos comente sobre sus vivencias en nuestras religiones africanistas que estamos tratando de llevar al mundo entero a que conozcan las diversidades que hay. Buenas noches, Baba. Muy buenas noches, Illa. Gracias por la invitación. A usted por dedicarnos su tiempo. Le hago la primera preguntita. ¿Cómo conoció usted la religión? Bueno, en principio le llamaría, como siempre le he llamado, cultura, y la conocí en el año de 1987 ya como la tradición indígena. Provengo de familia practicante afrocubana y que no me gustó la tradición, no me gusta mucho lo que tiene que ver con santos, con la Iglesia Católica, y decidí buscar otras cosas. Y bueno, así en Estados Unidos llegué a encontrar en un congreso las prácticas africanas tradicionales indígenas. ¿Qué recuerdo tiene de sus primeros caminos, sus primeros pasos en la religión? Bueno, principalmente el esfuerzo de buscar y de ir a otros países para aprender de la cultura, y en una situación chusca, incómoda, vamos a ponerlo así, pero graciosa del momento, en alguna ocasión haciendo unos rituales, al babá, pues un gallo le rompió la ropa, pero fue tan imprevisto, fue tan del momento que lo único que nos quedó a todos fue reír. ¿Qué cambios trajo a su vida el camino religioso que ha elegido? Hace 28 años mi vida cambió drásticamente. No es porque fuera mala, pero yo considero que no todas las personas tienen la vocación de encontrar una tradición espiritual que les ayude a observar el mundo de una forma objetiva. Esto me hizo a mí llevar una vida en los primeros años un poco acelerada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la cultura occidental se ha encargado de mostrar que la sociedad, mientras más rápido vaya, más rápido va a ir hacia el éxito o va a ir hacia el fracaso, pero lo importante es ir rápido. La tradición, por el contrario, plantea una constante de ir analizando los pasos que se realizan y observar la forma en la que afectamos y nos afecta todo lo que sucede en el mundo. La cultura entonces lo que hizo fue abrirme un panorama impresionante de sensaciones, olores, sonidos, que a primer impacto no se perciben con claridad, pero cuando empezamos, o mejor dicho, cuando empecé a conocer, a sentir, a vibrar la tradición, inevitablemente mi visión del mundo cambió. Actualmente esto lo he llevado a universidades aquí en México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más importante del país, de las escuelas públicas, en coloquios de filosofía, y de la misma forma en las escuelas de paga, el Tecnológico de Monterrey, para coloquios culturales, porque la tradición, algo que observé indiscutiblemente, es que no se basa solamente en una constante de rituales, de consagraciones y de toda esta situación de parafernalias que hacemos para ejercer el culto. El culto se mantiene de forma constante, con el buen carácter, con un carácter honesto, una visión del mundo donde se contempla el sentido de la comunidad. Y esto nos ha llevado a que gente que no está integrada en la tradición de repente llegue, y queremos que ustedes nos hablen de lo que es la cultura yorubá. La tradición entonces no solamente me cambió la forma de ver el mundo
de dejar de estar ensimismado para llegar a entender al otro, sino que además ha permitido que otras personas, sin ser parte de la tradición, observen al mundo de una forma diferente, como lo podría plantear otra cultura, el budismo, el islam, el judaísmo, bueno, el hebraísmo, pero quitando los motes que las culturas, no, que los practicantes de las culturas afroamericanas, algunos buenos o malos practicantes, solamente han mostrado. O sea, observé durante estos 28 años, de forma constante, que la gente nos tacha como solamente personas que se dedican al sacrificio, se dedican a la adivinación y a hacer rituales. Y algo que inevitablemente la cultura me enseñó es que el mejor ritual es mimetizarse con nuestro orisha, y la forma de mimetizarnos con nuestro orisha es conociendo de él, es conociendo la tradición de Ifá, su filosofía, sus poesías, y al momento de encontrarnos con una situación de conflicto, preguntar, ¿qué es, en mi caso, por ejemplo, soy seguidor de Eshu, ¿qué es lo que haría Eshu en mi caso? Ajá, lo mismo podría preguntarse un seguidor de Orishanla, de Yemoya, de Oshun, de Shongo, ¿qué es lo que haría mi orisha en una situación como la que estoy viviendo? Eso es culto, lo demás es ritual. Y el poder llevar esta vida de una forma constante, cotidiana, me ha cambiado muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque observo que si hubiera continuado con la línea que se me fue inculcado, tal vez seguiría viviendo en un mundo superficial, y no, ahora no la llevo así. Excelente. Baba, ¿qué línea religiosa practica? Indígena o yoruba. ¿Qué diferencia encuentra entre los religiosos en sus inicios y con los de ahora, con los que están actualmente? Tengo 28 años en la tradición. Soy el primer tradicionalista que sepa aquí en México. Seguramente habían ya muchos en el continente, pero no encontré a otra persona aquí en México. Cuando empecé con las tradiciones africanas aquí, a conocerlas, a practicarlas, obviamente uno empieza a conocer a los pocos practicantes que para aquellos años existían aquí en el país. Éramos 17. En esos años la tradición era muy cerrada, la sociedad era extremadamente católica, no era una situación fácil de entender que no se veneraba a Jehová de la Iglesia Católica, a Jesús, y que nosotros teníamos una veneración a los espíritus de la naturaleza. Lógicamente, el pensamiento primario son brujos. Poco a poco, desgraciadamente, por un caso 91, si no mal recuerdo, 92, un caso dramático de un individuo llamado Constanzo, de repente se abren una serie de reportajes y periodicazos en contra de las culturas africanas. Un individuo que hacía amarres y sacrificios humanos para políticos y empresarios y artistas. Y desgraciadamente él asumía ser africanista, era santero. ¿Qué es lo que hizo? Todos los que veneraban culturas africanas automáticamente eran tachados de que hacíamos lo mismo, y hubo una persecución aquí un poco complicada por ahí de esos años, 91-92. Pasa esa época y regresa la paz aparentemente. ¿Y qué sucede? Esta mala publicidad que vino hacia las culturas africanas en México empodera a los que socialmente estaban rezagados, no quería utilizar la palabra, pero no hay otra. El Estado no ha sido como el mejor con la sociedad, y entonces había en aquellos años un índice muchísimo mayor de gente que sin estudios, sin intentos siquiera de poder salir adelante porque el espíritu del mexicano estaba muerto, de repente encuentran en las culturas africanas una forma de tener autoridad
de cumplir con un objetivo social, de empezar y terminar algo, y además de tener el reconocimiento de la gente que le rodeaba. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Aquí en México al menos. Nos encontramos entonces con los sectores populares, que además son una inmensa mancha en el país, o sea, estamos hablando del 70%, desgraciadamente empiezan a estar influenciados por malos manejos de los sacerdotes. O sea, explico. Un sacerdote que tiene una buena formación, que ingresa a la cultura porque desea ingresar a ella, y con el tiempo, esta cultura, convertirla en religión, entendiéndose de que conforme lleva una buena práctica, se está acercando a su orisha y lógicamente se está acercando a Olodumare. Lógicamente, busca que sus seguidores lleven una conducta similar. ¿Y qué es lo que pasó con el tiempo? Pues que tal vez hubo uno que sí inició a alguien que tenía esas intenciones, pero después se ve corrupto, o se ve desesperado, o se ve defraudado, y desgraciadamente empieza a popularizar de una forma indiscriminada la cultura. Para el 2000 más o menos ya era la cuestión sencillamente impresionante voltear a cualquier lado y ver gente con collares, cuando nuestra tradición, bueno, al menos la indígena, pues no había sido muy propagada. La afrocubana sí se había propagado bastante, pero de repente se perdió el control. Entonces ya de repente uno conoce a un practicante del afrocubanismo, de la regla orisha, de la regla de Ocha, y oye, ¿quién es tu padrino? Les pregunta uno, ¿quién es su babá? Y no entienden, ¿quién es tu padrino? Fulano de tal. No sé quién sea. Bueno, ¿quién es su abuelo? Fulano de tal. No lo conozco. De repente creció tanto la cultura en México que la situación del relacionamiento con los africanistas, con los practicantes de las tradiciones, se vio más alejado. Hubo un individuo por ahí que mataron el año pasado, antepasado, Leonel Gámez, que intentó hacer una cosa, bueno, no lo intentó, la hizo, la Sociedad Yoruba de México. La Sociedad Yoruba intentó congregar a un grupo bastante grande de africanistas, de practicantes de orisha y de ifá, afrocubano, pero al final, pues bueno, ya los intereses, hubieron otros intereses ahí que quitaron lo noble del proyecto. Sin embargo, este organismo no fue suficiente. ¿Por qué? Porque una cosa es que estuviera registrado ante la sociedad yoruba y otra cosa es que fueras practicante. Tú puedes ser apenas una leyo y registrarte. Después solamente lo hicieron para sacerdotes. Esto implicó que hubiera un número incontable de sacerdotes en el país, cada vez en aumento, que intentaban montar templos, otros montaban negocios, locales comerciales, todas sus posibilidades, y expandían la tradición, ya fuera por comercio o ya fuera por fe. A la larga esto hace que la tradición tenga muchos matices. Aquí en México tenemos el problema, y que supongo que esto debe darse también en otros países, pero al menos aquí lo he visto de una forma recalcitrante, de que si no lo haces como yo, entonces eres un charlatán. Si no lo haces como yo, eres un fraude. Como en todo el mundo. Bueno, incluso en Nigeria, pues, en la tierra yoruba, los linajes no realizan los cultos de la misma forma. Sí, y esto implica totalmente de que cada familia transmite la tradición como puede, como la conoce. Pero aquí una forma de tratar de minimizar el trabajo del otro, pues fue haciendo esto. Si no lo hace como yo, entonces está mal hecho. Exacto. Esa principalmente me ha parecido la mayor influencia del tiempo en las culturas africanas aquí en México, que se perdió la búsqueda de homogenizar no la tradición, sino la forma de ver la tradición, y que a la larga tanto crecimiento descontrolado, desmedido,
ha hecho que no se pueda tener ni siquiera el control de convocarlos a todos y hacer un congreso donde, bueno, a ver, vamos a homologar criterios. Si tú lo haces de esta forma, está bien, ajá, porque estás presentando un sustento. Nosotros lo hacemos de esta forma y estamos presentando un sustento y también está bien. No hay modo, porque además, pues bueno, ya sabemos que las vanidades de repente no ayudan mucho. Sí, cierto, Baba. ¿Cómo ve usted el impacto en la sociedad de los africanistas y de los distintos cultos africanos en su país, en su lugar? Las culturas africanas inevitablemente llegaron para quedarse, pero la desgracia de las culturas africanas fue la clandestinidad durante pues, todo el tiempo del avance europeo en América. Entonces, así por ejemplo podemos ver en Argentina que las culturas africanas siempre estuvieron ahí, pero la gente no las volteaba a ver, porque eran los negros, eran los esclavos, eran la servidumbre, y se les revocaba su identidad, se revocaba la identidad de los practicantes, de esa gente que llegaba pues a fuerzas, o que había nacido en América, porque la esclavitud así lo había hecho, y se preservaron los cultos. En México no fue la excepción. Bueno, como un dato histórico, Hernán Cortés llega a la conquista de México con 8 esclavos de origen bantú. ¿Por qué? Porque sabía lo difícil que era pelear contra los mexicanos. El uso entonces de los africanos en todas sus formas hizo que las culturas mexicanas se vieran altamente influenciadas por costumbres muy arraigadas de los africanos. No solamente le debemos el africanismo a Cuba le debemos entonces ser una bodega donde llegaran muchísimos esclavos y fueran repartidos por todo el mundo. Lo mismo se lo podemos atribuir a Brasil, y se lo podemos atribuir a Venezuela, y se lo podemos atribuir a muchos lugares del Caribe. Pero en realidad el africanismo en el continente específicamente no es solamente una forma de observar a las tradiciones africanas, sino todo lo que influenció. Ajá. Hablando de México, por ejemplo, tenemos la influencia de los africanos en sus culturas, en las construcciones de iglesias, porque no solamente estaban construidas con el sincretismo mexicano, para tratar de venerar a sus divinidades locales con las construcciones de las iglesias. Pero, por ejemplo, sí debemos que el africano le dijera al mexicano: nosotros estamos ocultando nuestras divinidades en las imágenes huecas de yeso. Tú busca en qué ocultar a tus divinidades y venéralas a través de estos objetos de estos inquisidores. Entonces, todas las iglesias, por ejemplo, las podemos observar aquí en México, las más antiguas, que tienen imágenes prehispánicas, flores, calaveras, alusiones a sus dioses, y que, como estaban hechas con las ruinas de sus templos, esto lleva a la larga que la gente fuera a los templos religiosos católicos no a venerar a Jesús o a la Virgen, sino a sus divinidades. Y esta tradición se hizo algo muy arraigado. En México tenemos un gran número de africanistas, practicantes de palo mayombe, de santería, en algunos lugares de Nuevo León, un estado al norte del país, Umbanda, llegamos a tener. Por cierto, si la Mae Jimena de Ollayo, este video, le tengo mucho cariño, hace muchos años que no la veo. Intentan ingresar muchas culturas, pero en México tenemos la fortuna, lo uso a modo de sarcasmo, de que cuando algo me parece raro, meto todo lo raro en una bolsa. Ajá. En su momento, para 1988, todo en México eran chamanes de Catemaco, eran los brujos indios de no sé dónde, y toda cultura que no fuera católica, pues era visto como magia, ¿no? Incluso bastante tiempo el budismo fue visto como hechicería.
México era un país muy católico. Algo que produjo un cambio enorme en la sociedad fue el que los africanistas, con este hecho de los 90 de Constanzo, pues claramente se hicieron mucho más populares y por un lado se tropezaron con la cuestión de la sobrepoblación africanista y que principalmente se iniciaba malandros, eso es una desgracia, pero por otro lado amplió el panorama impresionantemente a que la gente fuera multicultural. Y entonces al ser multicultural ya se preguntaban, bueno, ¿qué es la santería? ¿Qué es el palo mayombe? ¿Qué es Yoruba? ¿Qué es Orisha? ¿Qué está pasando en África? Y eso nos ha llevado a que, por ejemplo, aquí en México, universidades ya se están dedicando propiamente al estudio del camino el paso del esclavo por México, los movimientos de la negritud, y que la gente observe que sus raíces ya no son netamente mexicanas, sino que en estados como Veracruz, como Oaxaca, se tiene un arraigo impresionante de la mezcla del mexicano con el africano. En Guerrero tenemos comunidades africanas de gente que se escapó y que conformó comunidades, y entonces cambia la visión incluso de las culturas indígenas. La cultura indígena entonces ya no es solamente el indio chaparro de taparrabo, sino ya había una mezcolanza histórica que a la larga nos trajo un mestizaje que hasta ahora, para el siglo XXI, estamos observándolo y lo estamos volteando a ver ya con buenos ojos. Ya no solamente era el negro, ya no solamente era el esclavo, ya hay una identidad. Y eso entonces a México le está recuperando identidad. ¿Por qué? Organizaciones como Acamex o Africamex, por ejemplo, se han estado encargando de que las culturas africanas en general, no importa de dónde vengas, demuestren cuál ha sido su impacto en las sociedades y su impacto cultural, no solamente en lo espiritual, sino ya su cultura en general, la forma en la que cocinan, la forma en la que se comportan con la gente, los bailes, la forma en la que hacen un negocio, la forma en la que hacen cualquier cosa. Y ese cambio cultural en la mentalidad del mexicano inevitablemente va a hacer que en unos años las culturas africanas puedan competir perfectamente con la Iglesia Católica, en el sentido de que no somos brujos, no somos hechiceros, no somos nada que se pueda satanizar, y somos otra opción de fe, somos otra cultura, y ustedes no tienen el derecho, o sea, ustedes individuos, de juzgar una cultura que inevitablemente ha sufrido mucho daño. El daño no solamente de sus seguidores durante la esclavitud, sino este daño histórico que ha venido en los últimos 30 años en toda América, donde los más abusados utilizan las tradiciones para empoderar sectores populares, para no propiciar el progreso intelectual del hombre y tan solo promover una cultura que, siendo bellísima porque alaba y venera a la naturaleza, se ha enfocado hay que hacer rituales para tener dinero, para tener amor, para estar saludable, para que no te pase nada, y que la cultura ofrece una cosa total y completamente diferente a eso, que sí da esos beneficios en algún momento, pero no solamente mediante la ritualística, sino conforme practicas el buen carácter, practicas la comunidad con tu orisha y estableces la comunidad entre los individuos. Y esa comunidad, entonces, todo este espectro histórico y filosófico de las culturas africanas, aquí en México, al menos poco a poco, se está empezando a manifestar. Y de forma inevitable, yo considero que en 20 años más, las culturas aquí, sin importar cuáles sean, las tradicionales indígenas, las afrocubanas, las afroargentinas, afrouruguayas, afrobrasileñas, las que sean, van a tener en México al menos un lugar donde, número uno, el gobierno les dé un resguardo real, o sea, no solamente les diga, ahí tienen su asociación religiosa y háganse bolas, sino tengan los privilegios para decir, quiero traer a Arakbak Valle, como viene, con las mismas condiciones en las que viene el Papa Francisco I a México. Quiero traer a Wanda Bímbola en las mismas condiciones en las que puede venir el Papa Francisco I. ¿Sí? Propiamente ya darle el sentido de cultura, tradición y religión como resultado de las anteriores,
a esta visión antiquísima del mundo, que además, gracias a la esclavitud, lo único bueno fue que expandió por todo el continente, y esta fuerza, sabiéndola direccionar, va a convertirse en un impulso impresionante para todo el continente, sin importar el área. Excelente, Baba. Muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarnos ese tiempo para enseñarnos, culturalizarnos, comentarnos sobre sus vivencias y la religión allá en México, ya que estamos bastante lejos y poco conocimiento tenemos del movimiento religioso allá. Muchísimas gracias, Baba. Muchísimas gracias, y ya, muchísimas gracias, Portal Africanista. Espero este año estar en Argentina y poder saludarlos de manera personal. Acá lo estamos esperando, Baba. Un abrazo muy grande. Y damos por finalizado nuestro programa número 2, agradeciendo al babalawo Carlos Román Flores Guillén de la Ciudad de México, que nos ha dedicado su tiempo para enseñarnos sobre su cultura allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos acompañan, y lo esperamos en el próximo capítulo de Sin Tabúes, auspiciado por el Portal Africanista. Buenas noches a todos.